¿Es posible que una ciudad que lo tenía todo termine convertida en un desierto de cemento y olvido? Imagina caminar por calles que alguna vez fueron el motor económico de un país, pero que hoy solo guardan el eco de una riqueza que se esfumó de la noche a la mañana. En este video, vamos a recorrer los 9 lugares que pasaron de la gloria al colapso absoluto. Quédate hasta el final, porque el último caso te hará cuestionar si tu propia ciudad está realmente a salvo. La historia de la humanidad, en su caudalosa y compleja corriente, no se narra únicamente a través de la epopeya de grandes conquistas, descubrimientos asombrosos o avances tecnológicos que han transformado radicalmente nuestro mundo. Existe, de igual manera, una faceta sombría y menos celebrada, la de las grandes caídas, los declives estrepitosos y las tragedias silenciosas que han marcado el destino de comunidades enteras. Con demasiada frecuencia, nuestra percepción del progreso se ha construido sobre la falaz idea de una línea recta ascendente, una escalera infinita que nos conduciría inexorablemente hacia un bienestar perpetuo. Sin embargo, la cruda realidad se revela mucho más cruel, caprichosa, a menudo implacable. Ciudades enteras, que en su momento álgido representaron el orgullo de sus naciones, erigiéndose como faros de la innovación tecnológica, vibrantes centros económicos y cunas de una pujante clase media, hoy libran una lucha desesperada y a menudo olvidada por no desaparecer por completo del mapa. Sus calles, antaño bulliciosas y llenas de vida, han sido silenciadas por el paso del tiempo y el abandono, convirtiéndose en pálidos reflejos de su antiguo esplendor. Los detonantes de estas catástrofes urbanas pueden ser tan variados como devastadores. El cierre abrupto de una sola mina, un evento que podría parecer localizado, puede rasgar el tejido social y económico de una comunidad que durante décadas giró en torno a esa actividad. De la misma manera, la decisión estratégica de una gran corporación de trasladar una fábrica manufacturera a un continente lejano, buscando mano de obra más barata o regulaciones más laxas, puede desmantelar de la noche a la mañana el sustento de miles de familias. E incluso fenómenos aparentemente abstractos como el estallido de una burbuja inmobiliaria pueden tener consecuencias palpables y dolorosas, dejando tras de sí urbanizaciones fantasma y sueños hipotecados. Cualquiera de estos eventos, por sí solo, pero a menudo en combinación, tiene la capacidad de sentenciar a muerte, de forma lenta o acelerada, a una comunidad entera. Lo que una vez fue un motor de prosperidad, se convierte en un ancla que arrastra a la deriva a sus habitantes. En el presente análisis, nos sumergiremos en una exploración profunda de cómo la confluencia de factores como el abandono institucional, esa paulatina retirada del soporte gubernamental y la inversión pública, la catastrófica falta de diversificación económica que mantuvo a estas ciudades dependientes de un único motor, y el inexorable fin de la era industrial tal como la conocíamos, han dejado cicatrices imborrables. Estas marcas no son meras anotaciones en la geografía del éxito y el fracaso, son hondas incisiones en el alma misma de los lugares. No estamos hablando, en este contexto, de la mera proliferación de edificios vacíos o de infraestructuras desmanteladas, aunque éstas sean sus manifestaciones más visibles. Nos referimos, en un sentido mucho más profundo y humano, a los sueños truncados, a las aspiraciones individuales y colectivas que se oxidaron irremisiblemente junto a la maquinaria pesada que alguna vez generó fortunas, crucialmente, dio sentido y propósito a miles de vidas. Es la historia de cómo la grandeza fue engullida por el olvido, una narrativa de advertencia sobre la fragilidad de la prosperidad y la imperiosa necesidad de adaptación en un mundo en constante cambio. El colapso de los gigantes del acero y el carbón marca el punto de partida de nuestro conmovedor recorrido por la devastación urbana. Nos adentramos en el corazón de aquellas regiones donde el rugido de los altos hornos y el constante traqueteo de los pozos mineros no eran simplemente ruidos mecánicos, sino el pulso vital que dictaba el ritmo de cada corazón. En estas ciudades, forjadas por el sudor y la tenacidad, el concepto de trabajo trascendía con creces la mera subsistencia económica. Era, de hecho, una identidad inquebrantable, una vocación casi religiosa que imbricaba cada aspecto de la vida. Para sus habitantes, ser minero o siderúrgico no era solo una profesión. Era una herencia, un orgullo visceral transmitido con reverencia de padres a hijos, una tradición familiar que definía su existencia y su lugar en el mundo. La cohesión social era palpable, tejida con los hilos de un destino común y una dependencia mutua que robustecía los lazos comunitarios. Sin embargo, el inexorable avance del tiempo trajo consigo cambios drásticos e implacables. Cuando las gigantescas chimeneas, símbolos de prosperidad y poder, dejaron de echar humo, cuando el eco de la maquinaria pesada se silenció para siempre, el alma misma de estos pueblos, forjada en metal y carbón, se hizo pedazos.
La desindustrialización no fue un proceso gradual y amable. Fue un cataclismo económico que arrasó con todo a su paso. Veremos ejemplos desgarradores donde la población se redujo a la mitad o incluso más en menos de una década. Esta sangría demográfica dejó tras de sí un paisaje desolador, infraestructuras gigantescas, construidas para la eternidad, que hoy son devoradas lentamente por la implacable vegetación, transformando fábricas y minas en monumentos decadentes, y pasto para el vandalismo que se ceba en el abandono. Los estadios deportivos, las grandes salas de reuniones, las escuelas repletas, todo se volvió desmesurado y vacío. Nuestro primer ejemplo paradigmático nos traslada a una localidad que, en su día, fue la envidia del continente europeo por su inigualable producción minera. En su apogeo, a mediados del siglo XX, los salarios de sus obreros figuraban entre los más altos de la región, atrayendo a miles de inmigrantes en busca de una vida mejor. Las calles comerciales servían de actividad y tiendas de lujo, impensables en un entorno industrial, florecían en cada esquina, reflejando el poder adquisitivo de sus ciudadanos. Se construyeron hospitales de vanguardia, teatros, piscinas olímpicas, todo ello financiado por el maná negro que brotaba de las entrañas de la tierra. La ciudad era un motor que arrastraba la economía de toda una comarca. Pero la cruel realidad del agotamiento de los recursos, la competencia global feroz que abarató los precios del carbón importado y la inexorable presión de la transición energética hacia fuentes más limpias, sellaron su destino. Con el cierre paulatino de los pozos por falta de rentabilidad, la ciudad, antes un hervidero de actividad, se convirtió en un laberinto de persianas bajadas y de silencio. Las jubilaciones anticipadas, ofrecidas como un parche social, no lograron sostener la economía local ni evitar el éxodo masivo. Los cafés, que antaño resonaban con el bullicio de los mineros al salir del turno, hoy sirven a una clientela cada vez más reducida y envejecida. La juventud, la savia vital de cualquier comunidad, se vio forzada a tomar una decisión desgarradora: quedarse en un lugar sin futuro o buscar oportunidades en las grandes urbes. Hoy, los jóvenes se marchan sistemáticamente en el primer autobús que pueden pagar, cargando con la nostalgia de un pasado que no vivieron pero que sienten en cada rincón de sus casas vacías. Dejan atrás a una generación de ancianos, custodios de una memoria industrial que ya nadie valora, que caminan entre los escombros de lo que alguna vez fue una potencia económica mundial. Sus calles son hoy un museo al aire libre de lo que la desindustrialización puede lograr. Un epitafio silencioso a la grandeza perdida, un monumento a la fragilidad de la prosperidad basada en un solo pilar. Sus relatos son un eco constante que nos recuerda que ninguna comunidad, por robusta que parezca, es inmune a las mareas del cambio económico global. Pero no todos los desastres son antiguos ni huelen a carbón. Algunos de los lugares más devastados son fruto de la ambición desmedida y la especulación de hace apenas unos años. Hablamos de proyectos urbanísticos que prometían ser el futuro de la vivienda inteligente y terminaron siendo esqueletos de hormigón habitados por el viento. En esta sección exploramos pueblos que fueron construidos desde cero para albergar a miles de personas, con aeropuertos internacionales que nunca recibieron un vuelo y centros comerciales de vanguardia que hoy son nidos de palomas. Aquí, el silencio es ensordecedor. Escuelas con pizarras nuevas que nunca fueron usadas y parques infantiles donde el óxido es el único protagonista nos recuerdan que la riqueza puede ser un espejismo peligroso cuando se construye sobre bases de deuda y promesas políticas vacías. Es el fracaso de la planificación moderna, donde se construyeron casas pero se olvidó construir una economía real que las sostuviera. Más allá de los edificios en ruinas y las fábricas desmanteladas, lo más doloroso es el impacto invisible en las personas. La falta de oportunidades genera un efecto dominó devastador que destruye el tejido social. En estos destinos, la crisis no es una cifra lejana en las noticias de la noche, es la realidad diaria de no tener un hospital de urgencias cerca porque fue recortado, o ver cómo el último banco del pueblo cierra sus puertas para siempre. Analizamos cómo la desesperanza se apodera de las calles, dando paso a problemas sociales que antes eran inexistentes: el aumento de la delincuencia por necesidad, la crisis de salud mental y el aislamiento. Es el retrato de una sociedad que se siente profundamente traicionada por un sistema que les prometió prosperidad eterna a cambio de su esfuerzo y lealtad. Cuando el motor económico se detiene, lo primero que se pierde es la fe en el futuro, y sin fe, las ciudades simplemente dejan de respirar. Llegando al final de nuestra lista, nos encontramos con el caso más impactante y aterrador de todos. Una ciudad que fue diseñada para ser perfecta, con tecnología de punta, servicios gratuitos y salarios envidiables que atrajeron a los mejores ingenieros del país. Sin embargo, hoy es el ejemplo mundial de lo que sucede cuando una región entera depende de un solo recurso natural o de una sola empresa multinacional.
Este lugar nos enseña que ninguna economía, por muy bollante que parezca hoy, es realmente invulnerable. La pregunta que debemos hacernos no es si esto puede volver a pasar, sino dónde está ocurriendo ahora mismo, de forma silenciosa, sin que nos demos cuenta. La resiliencia de los pocos que quedan allí, intentando cultivar en tierras contaminadas o reparando infraestructuras obsoletas con sus propias manos, es admirable, pero también es una tragedia. Nos demuestra que una vez que el gran capital huye hacia otros mercados, es casi imposible volver a arrancar el corazón de una ciudad herida de muerte. Antes de terminar, debemos preguntarnos, ¿existe esperanza para estos lugares? A lo largo de nuestra investigación, hemos visto intentos desesperados por reconvertir estas economías. Algunos apuestan por el turismo industrial, convirtiendo viejas minas en museos, mientras otros intentan atraer a nómadas digitales con la promesa de una vida barata y tranquila. Pero la realidad es que la reconversión es un proceso lento que requiere décadas de inversión constante, algo que los gobiernos rara vez están dispuestos a mantener a largo plazo. La diferencia entre una ciudad que sobrevive y una que muere suele ser la velocidad con la que logra adaptarse al cambio tecnológico y la diversificación de sus ingresos. El abandono no es un evento repentino, es una acumulación de pequeñas decisiones equivocadas y de ignorar las señales de advertencia que el mercado envía constantemente. Este recorrido nos obliga a mirar nuestras propias ciudades con otros ojos. Muchas de las metrópolis que hoy consideramos intocables presentan los mismos síntomas que estos 9 pueblos antes de su caída. Dependencia excesiva de un sector, burbujas inmobiliarias o una infraestructura que no se ha modernizado en décadas. La historia nos enseña que la gloria es efímera y que la riqueza de una nación puede evaporarse si no se cuida la base social que la sostiene. Estos lugares devastados son espejos del futuro si no aprendemos a valorar la sostenibilidad por encima del crecimiento rápido y descontrolado. La próxima vez que pases por una zona industrial vibrante, recuerda que el silencio que escuchamos hoy en estos pueblos fantasma fue una vez el mismo ruido de progreso que tú escuchas ahora. Ver estas imágenes de decadencia nos recuerda lo frágil que es nuestra propia estabilidad y la de nuestras familias. Estos 9 pueblos no son casos aislados ni curiosidades históricas. Son advertencias vivas de lo que sucede cuando el progreso nos da la espalda y no tenemos un plan B. Si te ha gustado este viaje por las sombras de la riqueza y te ha hecho reflexionar sobre el futuro de nuestras comunidades, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos análisis sobre sociedad, economía y los misterios del mundo moderno. ¿Conoces algún lugar en tu país que esté pasando por un proceso de abandono similar? ¿Crees que tu ciudad está protegida contra una crisis de este tipo? Déjalo en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu opinión y leo cada uno de sus mensajes. Y si quieres seguir descubriendo historias fascinantes sobre lugares que el tiempo intentó borrar, haz clic en el video que aparece ahora mismo en pantalla. Nos vemos en la próxima historia.